Con la finisher podéis apretar todo lo que queráis sobre la pintura, que ya os digo que es imposible generar ningún daño. En el centro de la toma podéis ver la diferencia de saturación entre la parte derecha con Glossify respecto a la parte izquierda con Easy One QD. Buenas, soy Mario de Maesal de Tyler y en este nuevo vídeo quiero hablaros de dos Quick Detail que no son novedad en la tienda. Se ha hablado bastante de ellos en el grupo de Telegram, pero no tenía vídeo mostrando modo de uso, resultados, diferencias. Y sí que me habéis preguntado mucho exactamente eso, qué diferencia uno del otro, qué Quick Detail comprar. Entonces espero que este vídeo os pueda ayudar a decidiros entre uno o el otro. Son el Clanle Glossify y el Clanle Easy One QD. Diferencias básicas, os dejo enlaces en descripción para que veáis características al detalle de cada uno de ellos, precios, etc. El Glossify sería el Quick Detail de acabado, deja un acabado bestial, satura bastante el tono, intensifica el color, queda chulísimo, enmascara muy bien microarañazos, esa saturación de color que aporta enmascara muy bien microarañazos leves. La suavidad que dejan tanto uno como el otro es buenísima, repelencia al polvo, repelencia al agua también muy buena en ambos casos. Y eso, el Glossify, mejor acabado, como contrapartida da más trabajo su empleo que el Easy One QD. Y ahí es donde el Easy One para mí no tiene rival en el mercado. Es tremendamente sencillo, rápido de aplicar, más de 10 minutos yo creo que es imposible tardar en aplicarlo en todo un coche. Los dos se pueden utilizar llevando ceras, sellantes, coatings, PPF, no llevando tratamiento, nos sirven para cualquier situación. Si llevamos un tratamiento nos van a reforzar algo la duración de ese tratamiento, ¿vale? Nos sirve como un refuerzo. El Easy One, como digo, es tremendamente sencillo, ¿vale? Más fácil de utilizar que el Easy One. Yo no he probado absolutamente nada. Cualquier producto que se vaya a usar en spray, en la pintura, etcétera, si disponemos de buenas toallas de microfibra, evidentemente va a ser mucho más rápido, mucho más sencillo y mucho más fácil conseguir un resultado perfecto que si no tenemos toallas adecuadas. Yo lo que suelo utilizar es la archiconocida Best Fiber Double Twist, que es una toalla que nos ayuda a extender una capa uniforme y no excesivamente gruesa de producto. No por usar más producto o una capa más gruesa vamos a conseguir mejor resultado, más bien al revés, lo que vamos a conseguir es que nos cueste mucho más eliminar el residuo de producto y con ellos va a ser más fácil que queden restregones. Entonces con la Double Twist, que es una toalla del tipo Twisted Pile por ambas caras, va a ser muy sencillo extender una capa uniforme de producto. Y para su retirada voy a emplear la nueva Best Fiber Finisher. Es una toalla de 500 GSM con corte ultrasónico, con una suavidad bestial, composición 70-30 y que bueno, creo que cubre ese hueco que tal vez faltara dentro de la gama Best Fiber para darle ese toque final a la pintura y conseguir un resultado 100% perfectos. También 100% libre de pelusas. Os voy a hacer la demostración, modo de uso de ambos Quick Detail en este Focus RS que han traído para pulir, un buen amigo y cliente, que ya está prácticamente todo pulido. El capó aún no había empezado a pulirlo, entonces creo que nos va a venir muy bien. He hecho una separación en el capó para aplicar en una parte un Quick Detail y en la otra el otro y que veamos diferencias. A ver si logro captar lo que cubre microarañazos el Glossify. No está muy mal el capó, la aleta por ejemplo está bastante peor, solo me falta por pulir para choques delantero, capó y aleta. Entonces, bueno, vamos a ver si en el capó notamos diferencias y si no, a ver si logramos verlas en la aleta. Vamos a verlo. Voy a mostraros el modo de uso del Clanle Easy One QD. Pulverizamos en una cara de la Best Fiber Double Twist. El aroma cereza negra es espectacular. Y lo que hacemos es extenderlo en el panel dejando una capa uniforme. Y una vez extendido, cogemos la Best Fiber Finisher. Ya cuesta ver algún residuo, como os digo, es tremendamente sencillo de aplicar. Y con la Finisher retiramos el residuo que queda de producto, que es realmente poco.
Tan sencillo como esto. Ya directamente viendo diferencias entre esta zona con el Easy One y esta otra zona que no está pulida, únicamente está descontaminada, ya se nota que hay más intensidad de color y más brillo en esta sección que en esta. Es un Quick Detail muy rápido de aplicar, muy resultón y que yo creo que a cualquiera le encantaría. Vamos a ver ahora el Glossify. Con el Glossify hacemos lo mismo, pulverizamos en una cara de la Double Twist, ya había agitado antes la botella y lo que hacemos es extender una capa fina e uniforme sobre la pintura. Es un producto más viscoso, que cuesta más de extender que el Easy One, pero con una toalla adecuada como la Double Twist, pues no vais a tener ningún problema. Y una vez extendido, cogemos la Best Fiber Finisher y retiramos el exceso. Volteamos la toalla para asegurarnos de que no quede ningún residuo. Y ya habríamos terminado la aplicación del Glossify en esta sección. Como veis, da más trabajo la retirada que el Easy One, pero a cambio nos aporta un acabado sensiblemente más oscurecido, más intenso, más saturación de pintura. Voy a tratar de mostraros las diferencias. Había puesto cinta para separar ambas secciones. Vamos a quitarla y a ver si se nota, bueno, en directo se nota una barbaridad, la diferencia de saturación de color entre ambas secciones. En el centro de la toma podéis ver la diferencia de saturación entre la parte derecha con Glossify respecto a la parte izquierda con Easy One QD. Esta saturación, aparte de dejarnos un acabado espectacular, también hace que se vean menos los microarañazos, que bueno, este panel no tiene muchos microarañazos, pero los que tiene los ha ocultado bastante bien, siempre sin esperar una diferencia inmensa. Esto no suple en la vida al pulido de la pintura, pero bueno, es una característica que sí que tiene el Glossify y el Easy One no la tiene. Por ejemplo, por ahí se ven bastante bien los microarañazos que tiene esa sección. Y en la sección equivalente en esta parte también tiene, pero cuesta muchísimo verlos. Ahí se ve claramente la diferencia entre ambos dos. Voy a mostraros la repelencia al agua que aportan cada uno de los tratamientos. En esta sección el Glossify. Y en esta otra sección el Easy One. Aquí es donde estaba la cinta. Y bueno, como veis, los dos repelen muy bien el agua. Diría que tal vez el Easy One repele un poco más. Tanto con uno como con el otro, el secado de la pintura es tan sencillo como pasar una buena toalla. Esta es la Best Fiber Baby Stream Dry 2.0 y como veis es pasar la toalla y queda 100% seco.
Como decía antes, esta aleta no está pulida y tiene más microarañazos de los que tenía el capó, por lo tanto nos va a venir bien para tratar de mostrar que el Glossify cubre bastante bien los microarañazos. Igual que antes, pulverizamos un poquito de producto en la Best Fiber Double Twist y extendemos una capa fina e uniforme de Glossify. Una vez extendido, cogemos la Best Fiber Finisher y retiramos el exceso de producto. Volteamos la toalla y damos una pasada final para asegurarnos de que no queda ningún restregón. Con la Finisher podéis apretar todo lo que queráis sobre la pintura, que yo os digo que es imposible generar ningún daño. Y ya estaría aplicado el Glossify. En esta sección es donde no he aplicado el Glossify. Se ven con claridad los microarañazos. Esta pintura únicamente está lavada y descontaminada. Y esta otra sección es donde he aplicado el Glossify. Se nota un color mucho más intenso, se nota mucho más el metalizado y se notan bastante menos los microarañazos. Los ha ocultado bastante bien. Obviamente esto no es como pulir el coche o evitas pulir el coche, pero es una manera bastante efectiva de enmascarar microarañazos que tengamos en la pintura y retrasar un pulido. Pues ya habéis visto, el Easy One QD, tremendamente sencillo de aplicar, de retirar, buena repelencia al agua, buena suavidad y brillo, y después el Glossify para cuando queremos el mejor acabado posible, y esa saturación hace que también veamos menos los microarañazos. Y después, por otra parte, la Best Fiber Finisher, que está llamada a ser una superventas dentro de la tienda. Creo que no existe una toalla que nos dé mayor seguridad a la hora de apretar todo lo que queramos contra la pintura. Va a ser imposible que generemos ningún microarañazo, y para estas tareas de dar la retirada final de cualquier producto, ninguna nos va a aportar la seguridad extrema que nos aporta la Finisher. Poco más, espero os haya gustado el vídeo. Dejadme en comentarios si queréis que haga vídeo de algún otro producto en particular. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like y nos vemos próximamente en nuevos vídeos. Venga, cuidaos mucho, fuerte abrazo, chao.